¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a RPP. En el marco de la campaña Integración al Bicentenario está con nosotros la doctora Liliana Frida Macárdenas. Ella es directora general de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Y en medio de esta coyuntura electoral vamos a hablar con ella sobre la importancia de la telesalud y qué es lo que se debe hacer en los próximos años para mejorar esta. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias también por esta oportunidad. Doctora, previo a la pandemia, la cifra de teleconsultas o asistencias mediante la teleconsulta era de 350 diarias. Sin embargo, con la pandemia se ha aumentado muchísimo este número. ¿Nos podría decir cuál es y por qué se ha dado esto? Durante el año 2017, 2018 y 2019, nosotros creamos una red nacional de telesalud para implementar y poder incorporar los establecimientos de salud de menos complejidad, centros de salud y puestos de salud, para que tengan una mayor capacidad resolutiva, que a través de las cámaras, videollamadas, puedan tener acceso a médicos especialistas, por ejemplo. Pero esto era como muy incipiente porque tanto los pacientes como el personal de salud recién empezaban a incorporarse en lo que es la telemedicina, a empezar a tener más confianza en este servicio. Durante la pandemia, bueno, todos nos fuimos a casa en una cuarentena o un confinamiento, personal de salud y pacientes se fueron a sus casas, pero la salud necesitaba seguir siendo atendida, y es que todos comenzamos a utilizar la internet a través de las tablets o videollamadas para incrementar el acercamiento del personal de salud con los pacientes o con los usuarios. De esta manera, era la manera de atendernos unos a otros, y así es que pasó de 350 atenciones diarias a nivel nacional de telemedicina a un número de 22.000 atenciones diarias de telemedicina en el Ministerio de Salud. 22.000 diarias. ¿Ustedes tienen la cifra de cuántas personas más o menos han atendido mediante la telemedicina o la teleasistencia? Más o menos han sido más de 15.000 personas atendidas. ¿Y esto por qué? Porque al ser un servicio que brinda la cercanía de un paciente con un profesional de la salud, los usuarios o los pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión o, por ejemplo, gestantes, pueden hacer sus consultas frecuentemente, más de 10 veces, más de 15 veces para estar conectados. Y en un año, un paciente puede haber tenido más de 10 atenciones de teleconsulta para seguimiento, y en caso de COVID, por lo menos han tenido 6 contactos durante su enfermedad para seguimiento. Justo eso, doctor, era lo que le quería preguntar acerca de los beneficios de la telemedicina para poder controlar muchas enfermedades comunes que lamentablemente por el COVID se han dejado un poco de lado, como las que usted mencionaba, diabetes, hipertensión, y también enfermedades comunes que no es necesario llegar hasta un hospital. ¿Cuáles son los beneficios de la telemedicina para esto? Tal vez la descongestión de hospitales podría ser una. Sí, en muchos países ya se viene utilizando, porque muchas enfermedades, muchas patologías, basta con una recomendación o simplemente con una orientación. Incluso no tienen que necesariamente terminar en una receta, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, una mamá iba porque el niñito o su hijo o un familiar tenía rinorrea, ¿no? Moquitos o fiebrecita, a la primera ya estaban yendo, ¿no? Entonces, pero ahora no, ya incluso esto ayuda a empoderar a la misma persona en controlar su salud y saber qué es lo que tiene. Por ejemplo, enfermedades como rinitis alérgica, y ya sabemos pues que no es algo que uno deba acudir necesariamente, o una primera, no sé, pues diarreas, infecciones
para control, también para controlar las enfermedades más frecuentes, basta ir cuando hay unos signos de alarma o cuando hay una descompensación severa. Obviamente hay enfermedades que sí necesitan ser evaluadas, o condiciones como la gestante que necesita una ecografía, etcétera, que hay que acudir al establecimiento de salud, pero muchas veces no. Y una de las enfermedades o tipo de enfermedades que son muy beneficiadas son aquellas que no necesitan tocar al paciente, como son las enfermedades, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Una depresión, una ansiedad, o de repente un trastorno pues, que es transitorio, ¿no? Que lo que necesita el paciente es ser escuchado, más que visto. Exacto. Entonces son algunas de las enfermedades que se pueden tratar ahí. Perfecto, doctora. Si una persona, un ciudadano, está viendo esta entrevista y quiere acceder al servicio de telemedicina, ¿cómo es que puede hacerlo? Buena pregunta. Hay dos canales que nosotros hemos abierto. Uno por internet, para aquellos que tienen conectividad, para que tienen internet, o simplemente que no tienen acceso porque son de repente adultos mayores y no se animan a utilizar la internet, ¿no? Para los que tienen internet y tienen posibilidades de internet, es a través de teleatiendo.gov.pe. Teleatiendo, buscan en cualquier buscador, teleatiendo, y pueden inscribirse para que a vuelta de llamada les atiendan la teleconsulta. Y el otro acceso es para las personas de poblaciones rurales donde no hay internet, o personas vulnerables que no tienen acceso a un internet, que marquen el 113, el teléfono, desde un teléfono fijo, móvil, 24 horas al día, y se le va a poder hacer una atención vía telefónica. Perfecto, doctora. Muy importante esta información para que se mantengan los avances que usted ha mencionado acerca del aumento de la teleconsulta. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta y qué es lo que se tiene que hacer en los próximos años? El futuro gobierno que va a entrar, ¿qué es lo que debe hacer para que esto se mantenga y se fortalezca también? Es importante, sí, la pregunta, porque lo primero que tenemos que determinar es que el personal de salud ya esté empoderado y que lo vea como parte de un servicio. O sea, lo que es el grado de uso y el proceso del cambio del mismo profesional de la salud, porque a veces hay resistencia. Nosotros sabemos que hasta para utilizar la computadora hay resistencia en personas que no tienen esa costumbre, o que yo siempre atendí de manera presencial. No, hay que ver la posibilidad de hacer incluso los cirujanos que bien tienen que operar, de repente hacer los controles postoperatorios que sean posibles con protocolos para poder hacerlos de manera remota, ¿no? No solamente para el tiempo de COVID, y esto es importante en el futuro. El futuro, de repente tenemos un COVID más despejado, más controlado, todos vacunados, pero la telemedicina sí debe quedar como una opción, porque no todo necesita. Para yo ir a recibir unos resultados, ya ahora debo utilizar mis medios digitales y no ir presencialmente, porque esto congestiona los servicios. Para un control o para saber que el médico, que cómo me siento, no debo de ir presencialmente. Con una videollamada sería suficiente y así descongestionamos. Entonces, tener primero gestión del cambio del personal de salud y de los pacientes. Número 2, empoderar al paciente para que sepa cuándo debe ir. Para eso tenemos que tener protocolos. ¿En qué casos debo ir a la institución prestadora de salud? ¿No? Número 3, debo hacer como profesional de la salud mi protocolo. Cuándo citar al paciente y cuándo yo tener una teleconsulta. Y lo otro que a nivel Estado que debemos de hacer, que es muy importante, mejorar obviamente el acceso a las TICs, a la tecnología de información y comunicación. Llámese telefonía fija, móvil, y también el acceso a Internet a nivel nacional, porque esto ya es para ser inclusivo. Cuando llega al Internet, no solamente va a llegar para la salud, en este caso como telemedicina, sino también la información en salud, como son las telecapacitaciones,
la teleinformación, educación a la comunidad en salud, y también va a llegar la educación, va a llegar la bancarización. Entonces el Internet hace mucho más inclusivos los servicios en general. Y eso último que menciona, sobre todo en la situación tan crítica que nosotros tenemos, que 8 de cada 10 establecimientos de salud no cuentan actualmente con Internet, ¿no? Entonces, esto último que menciona es sumamente importante. Doctora, le agradezco una vez más por su tiempo para esta entrevista. Como mencioné, se dio en el marco de la campaña Integración al Bicentenario. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP.